Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Una pareja chilena utiliza aceite de marihuana para tratar la epilepsia de su hijo de tan solo 6 meses. Es el único paciente de ese país de tan corta edad que utiliza la hierba con fines medicinales. El tema divide al mundo médico debido a la falta de estudio sobre su eficacia. En el fondo, esto está un poquito diluido en aceite de coco, pero la mayor parte es pura marihuana. Al mes de vida conocieron el diagnóstico. Lucas tiene epilepsia refractaria. Desde entonces, cientos de exámenes y más de 10 tratamientos diferentes, nada daba resultados hasta que probaron con el aceite de marihuana. Le dábamos el aceite y a los 20 minutos dejaba de convulsionar. Algo que ni siquiera la benzodiazepina ni el anticonvulsivo más fuerte lo deja tan bien después de darle marihuana. Conectado con su entorno, te mira, cosa que quizás a esta altura ya no sería. Y como bien dijo el doctor neurólogo tratante, o sea, sin el aceite de marihuana, lo más probable es que Lucas ya habría fallecido. El propio médico tratante del Calvo Maquena autorizó a que le dieran el aceite mientras estaba hospitalizado. Lo hacen de manera artesanal, están iniciando su propio cultivo, pero hasta ahora deben conseguir la planta mediante contactos, sin seguridad de su procedencia y calidad. Y eso no lo puedo certificar de ninguna manera. La única manera es yo teniendo mi propio cultivo, es la única manera. Si tú me preguntas si me preocupa estar como en la ilegalidad, no. O sea, no, porque es la vida de mi hijo. El uso terapéutico de la marihuana divide al mundo médico ante la falta de evidencia científica de los efectos a largo plazo. Nosotros como médicos no podemos oponernos a que si el paciente le está haciendo bien, nosotros vayamos a decir no porque no hay evidencia, sino que tenemos que apoyar y más que nada acompañarlo. ¿Habría algunas formas de epilepsia que pudieran ser beneficiadas con el uso del cannabidiol? No de la planta completa, porque como sabemos la planta completa tiene más de 400 componentes que pueden ser potencialmente tóxicos para otras partes del organismo. Antes de usar el aceite, Lucas tenía más de 300 convulsiones al día. Hoy bajaron a solo 10. Nosotros como papá lo vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste a los médicos. Si yo comparase los efectos posibles que pudiera tener la marihuana, que no están estudiados, versus todo lo malo que sí viene en las cajas de los remedios, no hay por dónde perderse. O sea, la marihuana 100%. Esta pareja cree que la legalización del uso terapéutico les permitirá dar un producto de calidad a su hijo y cultivar las plantas sin temor. Están seguros de que es este aceite lo que ha permitido que Lucas siga con ellos. Y hablando de medicina, Puerto Rico podría convertirse en el primer país en lograr encontrar la cura contra el SIDA. Al parecer, un grupo de médicos y científicos de la Universidad Central del Caribe en Bayamón lograron una patente de Estados Unidos para la creación de una nueva terapia contra el VIH. El descubrimiento fue hecho por los profesores Dr. Pedro Ferchmin, la doctora Vesna Eterovic, el doctor José Rodríguez, el doctor Enrique Martins y el doctor Eddie Ríos Olivares. Sus investigaciones en la propia Escuela de Medicina los llevaron a demostrar que un compuesto químico que se encuentra en las hojas y flores del tabaco es una esperanza para los que padecen de SIDA. La patente dice que ese compuesto que llamamos 4R sembranoide para la multiplicación, la replicación del virus del SIDA. Además de eso, sirve para disminuir el neurosida. Y es que el virus del SIDA también se aloja en el cerebro causando daño cognitivo y las medicinas que existen no están diseñadas para esa área. De las peculiaridades de este compuesto es que no solamente que penetra al cerebro, sino se concentra en el cerebro por un periodo corto, unas horas, y después se elimina. Lo cual es muy ventajoso porque las drogas que se usa para eliminar el SIDA, el HAART, no penetran al cerebro. Los científicos están convencidos que en sus manos está la cura de la enfermedad, porque como actúa sobre la célula y esta no muta, baja la inflamación, que es lo que promueve que el virus se multiplique y por ende muere. Va dentro de la célula y va a inhibir proteínas que el virus necesita para crecer. Hasta ahora el compuesto ha demostrado ser menos costoso que otras medicinas, pero ¿es seguro? Se ha demostrado ser un compuesto bastante seguro, porque aún concentraciones altas del sembranoide
son bastante efectivas. A pesar que todo es tóxico y depende de la dosis, en este caso es imperceptible, lo que ya fue probado por 2 agencias federales. Pero esta sustancia no meramente está siendo útil para contrarrestar el SIDA, sino también contra otras condiciones como lo son el Parkinson, Alzheimer y el cáncer. Ya esos estudios e investigaciones están en curso y los resultados hasta ahora son positivos, pero ya en la Universidad Central del Caribe se está estudiando para los infartos cerebrales. Después que se hace el infarto al animal 4R, hemos logrado reducir el daño a la mitad, 50%. Además, también la sustancia se está probando en el cáncer de cerebro. Luz Nereida Vélez, Noticentro. Y esto es lo que está rodando en redes sociales, ya que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cometió de nuevo un error que está causando furor en YouTube y en Twitter. ¿Quieren saber de qué se trata? Vean la nota. En esta ocasión y durante una multitudinaria concentración chavista para rechazar las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno, el mandatario de los venezolanos confundió el tradicional personaje de esta época, el Grinch, con los Gremlins. Sumado a esto, confundió la fecha en la que se celebra la Navidad. Abro comillas. Cuando llegue el 31 de diciembre estaremos abrazándonos, vamos a tener Navidad feliz. Ustedes saben que los Gremlins, ¿ustedes saben qué son los Gremlins? ¿No saben qué son los Gremlins? Un monstruo que odia la Navidad, cierro comillas. Es de anotar que Los Gremlins es una película estadounidense de comedia-terror y entre tanto el Grinch es un personaje literario infantil relacionado con la Navidad. Estaremos abrazándonos. Vamos a tener una Navidad feliz. Ustedes saben que los Gremlins... ¿Ustedes saben qué son los Gremlins? No saben qué son los Gremlins. Un monstruico que odia la Navidad. ¿Cómo es que le dicen? ¿Y qué son los Gremlins? Porque yo dije Gremlins. Bueno, los Grinch. ¿No son los Grinch? Bueno. Estos monstruos de la derecha, pues. Y si de presidente se trata, la mandataria de Argentina también dio de qué hablar. La presidenta Cristina Fernández se dejó contagiar en la celebración del Día de la Recuperación de la Democracia en ese país y demostró sus dotes de bailarina. El acto del Día de la Recuperación de la Democracia fue presidido por Cristina Kirchner en esta semana en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En un discurso que se extendió por casi una hora, la mandataria les apuntó a los candidatos presidenciales y les pidió que expliquen cuál es el proyecto que quieren encabezar. También remarcó los logros obtenidos durante su gobierno, mientras los manifestantes la acompañaban con cánticos y sones de trompeta. Al final del festejo, la mandataria bailó la cumbia Bombón Asesino. Primero comenzó con sus pasos de baile solitaria y luego un anciano que estaba a su lado la acompañó hasta el final de la canción. Cerramos con el video de un niño que se rapa el cabello con una máquina de afeitar de su padre, el cual arrasa en las redes sociales. La travesura de este pequeño que se rapa el pelo se ha hecho viral en poco tiempo y no es para menos porque el niño es realmente adorable. La madre de este niño lo dejó solo en el baño durante unos minutos. El pequeño está en la edad de las travesuras, así que no dudó en coger la máquina de afeitar de su papá y raparse todo el cabello, eso sí, involuntariamente. Cuando su madre le pregunta qué hace, este pequeño responde peinarse. En vez de enfadarse con su hijo, lo grabó. There, dude. Looks good. I like it. Are you going to just leave it like that? No. Or are you going to finish? I'm going to finish. Okay. See what it looks like from the front here. Nice.
Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.